Retiras el material viejo prácticamente hasta dejar una base muy fina y elástica. La mayor parte del gel la concentro en la zona de la cutícula y en la unión entre los dos materiales. A pesar de que el color blanco es muy denso, se seca perfectamente en una capa de hasta 2 milímetros. La superficie la limo más bien para pulir porque realmente no tengo ningún volumen especial de material ahí y voy a cubrir nuestro French blanco con un top coat mate. Sí, estoy loca. Y así es como me ha quedado esta almendra fina, sonora y elegante en la técnica de French esculpido, clásico blanco. Buen día, me llamo María Petrova y no me gustan las correcciones. Un poco de historia. Las correcciones llegaron a nosotros en los años 2000, en pleno auge de la era del modelado. La clienta acudía a la especialista como máximo una semana y media o dos después del procedimiento de modelado de uñas. La especialista rellenaba solo la zona de la cutícula que había crecido un poco. Hacía la manicura, el limado, el pulido y aplicaba el top coat. Este servicio era intermedio, es decir, la manicura estaba en buen estado, pero la cutícula había crecido un poco y el recubrimiento se había desplazado ligeramente. Tomaba unos 30 o 40 minutos como mucho y costaba la mitad del precio del modelado. Mínimo gasto de tiempo y materiales, de ahí ese precio. ¿Qué vemos ahora? Llega una chica con uñas que han crecido durante 5 semanas, tan largas que casi llegan a las rodillas, con un borde libre de más de 2 centímetros y dice, quiero una corrección, que según ella debería costar menos, ya que la especialista no hace un nuevo esculpido ni retira las uñas naturales. Pero ¿qué queda por hacer entonces? Al final, el especialista gasta medio bote de material para levantar esas uñas encorvadas, lima esa montaña de producto por dentro y por fuera, y emplea tanto tiempo como si hiciera una nueva, limpia, fresca y bonita modelación. Y según ella, debería cobrarle menos por eso porque, en su opinión, no está modelando desde cero, está ahorrando tiempo. Estos especialistas nunca calculan el costo real de los materiales porque si lo hicieran, sabrían que la mitad del bote simplemente la liman y la tiran a la basura. A pesar de que no me gustan las correcciones, y de hecho prefiero llamar a este procedimiento restauración de la arquitectura de las uñas, de todos modos la realizo. Pero deben cumplirse dos condiciones importantes. La primera, la longitud del borde libre no debe superar 1 centímetro. Y la segunda, la lámina ungueal debe ser estándar, ni crecer hacia abajo ni hacia arriba, para que la cantidad total de material que utilizo en la restauración de la arquitectura sea exactamente la misma que la empleada en la modelación. En todos los demás casos, en mi, por supuesto, modesta y absolutamente innecesaria opinión, es más fácil y rápido realizar una reconstrucción completa utilizando moldes superiores o inferiores, como les resulte más cómodo. ¿Y ustedes qué opinan sobre este procedimiento? Escriban en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle like. Bueno, yo voy a empezar con la corrección. Mi modelo ha regresado después de 4 semanas con nuestra almendra crecida. Vamos a analizar el estado inicial y ver si todos los parámetros cumplen con mis exigencias. La longitud del borde libre es de aproximadamente 1 centímetro. No hay exceso de material en la parte superior, ni tampoco un borde libre caído, porque desde el principio hicimos una modelación correcta. Todo está en su lugar, todo está intacto. Y así es como se mantuvieron nuestros reversos mates y coloridos. Comienzo a retirar el material viejo. Cuando realizas una corrección, retiras el material viejo casi hasta dejar una base muy fina y elástica. El único lugar donde puede quedar material es en el borde libre, ya que no vamos a acortar la longitud, sino que solo vamos a restaurar la arquitectura con la técnica de French esculpido. Después del limado preliminar con la fresa, perfeccionamos con una lima de 240 grits para pulir la superficie y eliminar por completo los restos del material viejo de la placa natural de la uña. Limamos la forma del borde libre afinándola un poco más de lo necesario. Si hay desprendimientos, por supuesto, también los eliminamos para que no haya sorpresas desde el interior. Omitimos las etapas de mi manicura ideal y pasamos directamente a la preparación de la placa ungueal. Limpio la placa ungueal con alcohol y aplico mi base favorita Acry Rubber como una capa elástica, ya que después trabajaré con materiales duros. Aplico la base justo en la unión con la cutícula y en los laterales para minimizar la probabilidad de desprendimientos. La curo bien durante 1 minuto y retiro la capa pegajosa, porque a continuación voy a dibujar mi alargamiento. El primer paso es trazar una línea recta desde un punto de crecimiento hasta el otro. Luego marcamos el eje central y dividimos la distancia desde los puntos de crecimiento hasta el borde libre por la mitad. Y el propio borde libre lo volvemos a dividir por la mitad. El esquema se parece un poco al del clásico francés pintado, con la diferencia de que aquí no estamos dibujando el borde libre, sino el alargamiento.
Quiero que noten que mi alargamiento comienza exactamente desde los puntos de crecimiento. No elevo las líneas de las antenas más arriba. Esta regla funciona tanto para la modelación como para el refuerzo, pero para formar la altura del borde, elegí, naturalmente, el gel soufflé de mi tono favorito, el número 18. ¿Por qué naturalmente gel soufflé? Porque este gel mantiene perfectamente la altura, no se escurre en absoluto y permite crear una extensión alta y definida, justo lo que necesito. Al trabajar con geles soufflé es muy importante no presionar la gota. Trabajamos con la punta misma del pincel en la parte superior de la gota. Esto nos permite mover un gran volumen de material a una mayor longitud y altura. Distribuyo el gel soufflé aproximadamente desde 1/3 de la longitud de la uña natural, creando el borde de mi extensión. El mayor volumen de material está concentrado precisamente en el borde del extremo. Con un pincel fino me ayudo a definir la forma y distribuyo el material exactamente según el esquema que he dibujado. Los geles soufflé permiten crear una línea lo más precisa y definida posible para minimizar el limado posterior. Así es como se ve mi extensión en la etapa intermedia. Hay un borde con una altura definida de aproximadamente 2 milímetros y una transición suave entre el material y la uña natural. Y la zona de la cutícula la rellenaré con el tono 13 del gel confiture de baja viscosidad. Junto con el gel soufflé número 18 se complementan perfectamente sin crear ninguna transición entre los colores. Gracias a su consistencia líquida, los geles confiture de baja viscosidad se autonivelan muy rápido y basta literalmente con un par de movimientos para construir la parte faltante de mi arquitectura. La mayor parte del gel la concentro en la zona de la cutícula y en la unión entre los dos materiales. El volumen del gel confiture en la zona del borde no es tan necesario porque ahí ya tenemos toda la altura lista. Solo extendemos ligeramente el gel confiture hasta el borde libre del borde para crear una superficie perfectamente lisa. Desengrasamos y procedemos al limado. En la primera etapa limamos la superficie con una lima ancha. En esta etapa no paso la lima por la zona de la cutícula, porque ahí ya tengo todo aplicado con el gel confiture de baja viscosidad y está listo. De hecho, tampoco después voy a tocar esa zona, porque sé que los geles de baja viscosidad en una capa fina no me darán desprendimientos cerca de la cutícula. Con una lima fina, limo los laterales del borde en un ángulo de 45 grados. Limo los laterales en línea recta y solo redondeo la línea en el centro. Como resultado, obtengo una extensión muy definida y uniformemente afinada. ¿Y qué pasa con la altura del borde? En el centro, en la parte más alta, la altura del borde será de 1,5 milímetros. De este modo, podemos ver aproximadamente cuánto necesitamos elevar el borde libre para que la línea de altura del borde y la línea de altura del borde libre se unan en una arquitectura perfecta. En el siguiente paso, pintamos nuestro borde de extensión y parte del borde libre con una pintura con capa pegajosa para French dibujado de BSG. La pintura debe aplicarse en una capa muy fina y uniforme para que se seque bien. Aplico ligeramente la pintura sobre el borde para poder controlar su altura durante el limado. Si después del limado la pintura sigue siendo visible en el borde, significa que todavía habrá volumen extra en la parte superior. Para mi clásico francés blanco y para elevar la altura del borde libre, también elegí el gel soufflé número 1, blanco puro. A pesar de que el color blanco es muy cubriente, se seca perfectamente en una capa de hasta 2 milímetros, mantiene bien la altura y me permitirá restaurar mi borde libre ligeramente caído con solo una gota. El volumen principal de la gota lo muevo con un pincel grande para gel y luego me ayudaré con uno pequeño y fino. Los geles soufflé pertenecen a los geles tixotrópicos y en general no se autonivelan en absoluto, por lo que hay que ayudarlos. De este modo, la técnica del francés esculpido permite restaurar la arquitectura y elevar el borde libre caído en 2 etapas. Desde este ángulo se puede ver bien cuánta cantidad de material tuve que poner en el borde libre para levantar la altura caída. Bueno, y ahora paso a mi limado contorno favorito. El primer paso, como es tradición, es ajustar la longitud y luego viene el limado de la superficie. Recuerdo que cuando pinté el borde de la extensión con pintura, me pasé un poco sobre el borde y ahora tengo que limar la superficie con mucho cuidado. En cuanto quite la pintura del borde, eso significa que he alcanzado la altura que necesito. Voy a retirar el volumen principal del material con la fresa. No paso ni la fresa ni la lima por la zona de la cutícula, porque ahí ya tengo todo perfectamente hecho con el gel confitura de baja viscosidad.
Después de usar la fresa, paso a limar con la lima. Primero los laterales, la zona del borde libre y luego el limado de la superficie. La superficie la limo más bien para pulir, porque ahí no tengo ningún volumen especial de material. Solo necesito suavizar todas las líneas y bordes que quedaron después de la fresa y por supuesto perfeccionar mi línea de la sonrisa si todavía queda algo de pintura en el borde. Con una lima fina levanto los paralelos inferiores y aún no termino de dar forma al borde libre, porque primero necesito eliminar todos los excesos desde dentro. Adiós mi hermoso estampado rojo mate por debajo. Pero así es esto, la corrección. Por cierto, por eso tampoco me gusta. Bueno, me gusta el reverso liso y bonito, no importa si es brillante o mate. Y ahora, cuando ya no hay nada que me moleste por dentro, termino de dar forma al borde libre con una lima fina, uniéndolo con mis paralelos inferiores. Pulimos nuestra belleza con un buffer suave de 240 grits. Y con el buffer sí puedo pasar por la zona de la cutícula. Bueno, por si acaso, mandamos al cliente a lavarse las manos para quitar todo el polvo que se ha acumulado tanto en la uña como debajo de ella. Y voy a cubrir nuestro French blanco con un top coat mate. Sí, estoy loca. Pero el top coat mate de BSG es algo increíble. Es sumamente agradable al tacto, no se desgasta y no absorbe nada innecesario. Así que no se preocupen, su French blanco seguirá igual de blanco. Bueno, claro, a menos que metan las manos en cúrcuma o en alguna otra especia. Ahí sí lo siento, ningún top coat podrá con eso, ni el brillante ni el mate. Y bueno, a mí me quedó esta almendra fina, sonora y elegante en la técnica de French esculpido, clásico blanco, ideal tanto para casarse como para una cita. Y lo que es importante para mí, rápido, preciso y sin desperdiciar material. ¿Y qué les parece mi manicura con la técnica de corrección? Escriban en los comentarios si están a favor o en contra. Me va a interesar mucho leer sus opiniones.